¿Te gustaría que te conocieran, te desearan, te envidiaran? Rompe la rutina de los concursos y embarca en nuestro crucero más internacional. Solo tienes que enviarnos 2 fotos, una de cara y otra de cuerpo entero, y tu número de teléfono al apartado de correos 78008 de Madrid. Gana un magnífico viaje participando en el más alegre de los juegos. ¡Ay, qué calor! Porque tienes tanto que enseñarnos. Es una lata engordar, a mí la grasa no me va. Pienso cuidarme mucho, mucho más. Voy a tomar leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Puede que cueste un poco más, pero no pienso renunciar. El sabor es lo mejor, la calidad es fundamental. Voy a tomar leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Leche desnatada Pascual. Bricolaje práctico de Planeta Agostini. Fascículos de fichas coleccionables para que te diviertas haciéndolo tú y ahorres tiempo y dinero. Con el número 1, gratis, un juego de destornilladores de precisión. El café, señor. ¿Es el de siempre, Fermín? Claro, señor, el de todos los días. Qué aburrido. ¿Sabes cómo poner más sabor aquí? No tengo ni idea, señor. Poniendo Saimaza soluble. Con Saimaza soluble consigues un café con un sabor único, intenso. ¿Lo ves, Fermín? Más sabor. Saimaza soluble. El sabor que solo Saimaza podía poner en un soluble. Irma, pero tú lavas. Hombre, claro que sí. ¿Y estás contenta con tu detergente? Sí, es un buen detergente. ¿Seguro? Sí. ¿Y si miras tu ropa a la luz? Ah, vamos. Bueno, a veces quedan restos y entonces no tengo más remedio que usar esto o esto. Pues olvídate ya. Ya está aquí el nuevo Dash Ultra que limpia por sí solo lo que otros no pueden. ¿Por sí solo? Demuéstramelo. Vamos a demostrártelo. El nuevo Dash Ultra, con su Diffudash, actúa cara a cara contra las manchas. Y como tiene oxígeno activo, las elimina por sí solo sin dejar los restos que otros dejan. Oye, que es verdad, pero voy a mirarlo a la luz. Ni resto de manchas. Él solito ha dejado todo limpísimo. Nuevo Dash Ultra, limpia por sí solo lo que otros no pueden. Irma, ¿lo afirmas? Lo firmo, limpia por sí solo. El próximo fin de semana conseguir el nuevo país semanal será una gran aventura. Una aventura fascinante, salvaje, llena de magia y misterios. La gran aventura de nuestro planeta en el Atlas El País Aguilar, coleccionable. El próximo fin de semana, cuando pidas el país, encontrarás el Atlas El País Aguilar y sus tapas de regalo, con el nuevo país semanal. Telecinco te pone la emoción en casa. Te invitamos a revivir todas las grandes copas del fútbol mundial. Desde el mítico San Siro, un partido para la gloria. Gran final de la Copa Italiana. Milán-Juventus. Un espectáculo asegurado. El sábado a las 10:30 horas en tu pantalla, amiga. Los aliados esperarán solo unas horas la respuesta de Irak al plan de paz de Gorbachov. Esta aparente tregua para iniciar la ofensiva terrestre podría deberse al claro apoyo del gobierno italiano y del Parlamento Europeo al último intento de la Unión Soviética para encontrar una salida política a la guerra del Golfo Pérsico. Buenas noches. Entre hoy y mañana, el gobierno italiano considera que el plan de paz soviético se ajusta a las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que Irak abandone el territorio ocupado de Kuwait. En parecido sentido se han expresado hoy la mayoría de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Unos grupos que han criticado la precipitación de Estados Unidos al rechazar por insuficiente el plan propuesto por Gorbachov para conseguir la retirada de Kuwait. En todo caso, Saddam Hussein no ha respondido todavía a ese plan que contempla la retirada de Irak en una fecha fija.
Por eso se piensa también que el gobierno iraquí trata de ganar tiempo, algo a lo que no parecen dispuestos sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña. Hablaremos de todo ello, será después de este sumario. Trabajo aconseja reducir a 2 años el tiempo máximo de los contratos temporales. Un juez militar de Barcelona deniega la petición de libertad condicional para el golpista Antonio Tejero. Los gastos de guardería con determinados límites podrán desgravar en la declaración de la renta. Conoceremos hoy a los actores de doblaje de Twin Peaks, la serie que vuelve a Telecinco. La selección francesa de fútbol derrota a la española por 3-1. Irak no ha respondido todavía al plan de paz presentado por el líder soviético Mikhail Gorbachev. Parece, sin embargo, que existe un acuerdo tácito para esperar solo unas horas. No es demasiado tarde, hay que esperar hasta mañana, dijo hoy el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Velayati, al término de su entrevista con el presidente francés François Mitterrand. Velayati intentaba así arañar un poco más de tiempo para que Saddam Hussein responda al controvertido plan de paz soviético, que ya ha conseguido abrir la primera fisura en la coalición anti-iraquí. El gobierno italiano ha sido la primera voz discordante de los aliados al expresar su apoyo al plan de Gorbachev por considerar que concuerda perfectamente con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La iniciativa de paz, según filtraciones a algunos periódicos soviéticos, incluye varios puntos que pueden provocar distintas interpretaciones entre los países aliados. El plan establece, según estas fuentes, un plazo fijo para la retirada de Irak del territorio kuwaití, retirada que se produciría después de un alto el fuego. Esta solución iría ligada al inicio de negociaciones sobre la cuestión palestina. Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano, James Baker, volvió a insistir hoy en que Irak debe abandonar Kuwait de manera total, inmediata e incondicional. Además de los italianos y los iraníes, solo el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, se ha mostrado claramente favorable a la propuesta de Gorbachev, a la que ha calificado de oportunidad histórica para detener la guerra. Mientras tanto, la tardanza de Saddam Hussein en dar su respuesta al plan está agotando la paciencia de los aliados, que interpretan este retraso como un intento del líder iraquí por ganar tiempo antes de que se produzca la gran ofensiva terrestre. Italia aseguraba, sin embargo, que no hay que confundir la disponibilidad al diálogo para tratar de poner fin al conflicto con la debilidad. ¿Qué es lo que crees, Antonio Remiro, que valora ahora el régimen iraquí antes de dar una respuesta, en el supuesto, además, de que tengan intención de responder? Verás, Luis, después del pronunciamiento del presidente Bush, Irak ya ha de saber que la ofensiva terrestre se va a desencadenar en todo caso hasta conseguir su desmantelamiento militar, con independencia de que acepte o no la retirada incondicional de Kuwait, conforme al plan de Gorbachev. En estas circunstancias, aceptar el plan es reconocer formal y públicamente una inferioridad de efectos perniciosos sobre la moral de la tropa ya muy castigada, lo que conduciría a acelerar la derrota de quien quiere ganar tiempo para recuperar una posición negociadora gracias al Ramadán, al calor y a la sangría occidental. Ahora bien, no es menos cierto que la aceptación del plan permitiría a Saddam Hussein romper la unidad de la coalición anti-iraquí en la medida en que no todos sus miembros están dispuestos a luchar si creen que se rebasa el mandato de las Naciones Unidas. En Europa, por ejemplo, este podría ser el caso de Italia o de Francia, dispuesta a recuperar el crédito político perdido en el mundo árabe, ya que no los créditos bancarios, por valor de 500.000 millones de pesetas, invertidos por Irak en infraestructuras civiles y equipos militares, hoy pulverizados en parte con la colaboración de las bombas francesas. No era Francia la que hablaba por los labios de Mitterrand de un gesto, pues aquí está el gesto. Es dudoso, por otra parte, que los países árabes, miembros de la coalición, estén dispuestos a ser la carne de cañón en una ofensiva contra el país hermano cuando éste manifiesta su intención de retirarse del Emirato. En fin, la contestación mañana. Mañana, cuando muchos hombres que preferimos dormir sobre la tierra, yaceremos tal vez debajo de ella. Los signos son, efectivamente, que la ofensiva total contra las tropas iraquíes que ocupan Kuwait podría producirse en cualquier momento. Mientras, la aviación aliada prosigue de manera incesante los bombardeos para impedir que Irak reagrupe o reabastezca a sus tropas. Esta es la situación. 1 millón de soldados entre los dos bandos, equipados con el armamento más moderno y sofisticado, protagonizarán casi con toda seguridad en pocas horas la mayor batalla de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. El agrupamiento de las fuerzas aliadas en la línea fronteriza entre Arabia Saudí, Irak y Kuwait ha sido completado hoy después del avance continuo de los últimos días a través de las arenas del desierto.
Por aire, aviones y helicópteros. Por mar, los buques de guerra. Y por tierra, artillería pesada, lanzaderas de misiles y blindados llevarán a cabo la guerra total, que el régimen iraquí llama la madre de las batallas y seguro de su victoria ha vuelto a anunciar hoy que los soldados enemigos serán colocados en incontables filas de ataúdes. El hostigamiento aliado contra posiciones iraquíes al otro lado de la frontera continúa sin interrupciones. Apoyados por la Brigada de Combate de los Tigres Voladores, integrada por los pilotos de los helicópteros Apache, que se adentran regularmente en el norte del desierto, fuerzas árabes y norteamericanas conseguían destruir unos 15 búnker iraquíes y capturar a 500 soldados enemigos. Tras un mes de intensos bombardeos, la desmoralización ha llegado a algunas unidades del ejército iraquí. No obstante, los veteranos 150.000 soldados de la Guardia Republicana, considerada como la espina dorsal del ejército de Saddam, se encuentran preparados para resistir durante varios meses los ataques aliados durante la gran batalla. Cerrado por hoy este capítulo de la Guerra del Golfo, nos vamos a Perú, país afectado por una epidemia de cólera desde hace casi un mes. Los casos registrados hasta ahora superan los 20.000. Algunos países han declarado la alerta roja para los productos alimenticios peruanos, aunque de momento la Comunidad Europea no ha decidido ninguna medida restrictiva. En menos de un mes, la epidemia de cólera se ha extendido como un reguero de pólvora desde la costa hacia el interior del país. Cada día que pasa se registran 2.000 nuevos casos, pero el hecho de que más de un tercio de los 22 millones de peruanos carezca de acceso a la sanidad hace suponer que las cifras reales de víctimas son significativamente mayores que las oficiales. El gobierno peruano reconoce que el 70% de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza, y es aquí, en los barrios más deprimidos, donde se produce el mayor número de casos, afectando en un 85% a los mayores de 5 años. Según los especialistas, en Perú se dan todas las condiciones ambientales para que el cólera se convierta en una endemia. La bacteria del cólera se ingiere con el agua y los alimentos, y el plancton marino podría estar contaminado por los desagües, sobre todo en la zona de Lima, donde han comenzado los trabajos de mejora en las redes de suministro de agua para atajar la plaga. La epidemia afecta además económicamente a Perú. Algunos países exigen vacunas a los viajeros procedentes de este país, y los productos alimenticios de exportación son rechazados sistemáticamente por otros estados por temor al contagio. Unas barreras que pueden llegar a significar una pérdida para Perú de 70.000 millones de pesetas. Denegada la libertad condicional al exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de prisión por su participación en la intentona golpista del 23 de febrero de hace 10 años. Para el juez militar togado de Barcelona, Tejero no ha cumplido las 3/4 partes de la condena, requisito establecido para todos los presos para poder acceder a la libertad condicional. La resolución dictada por el juez militar sostiene que Antonio Tejero no ha cumplido aún las 3/4 partes de la pena de 30 años de prisión a la que se le condenó por su participación en el intento de golpe de Estado del 23F. Este requisito, fijado por el reglamento de prisiones militares, es prioritario a la hora de poder acceder a la libertad condicional, junto al mantenimiento de una intachable conducta durante el tiempo en prisión y las garantías que el preso pueda dar para llevar una vida honrada en libertad. El exteniente coronel golpista cumple en la actualidad el tercer periodo de condena, periodo que le da derecho únicamente a mejoras de tipo carcelario o a más facilidades para establecer comunicaciones desde la cárcel con el exterior. Antonio Tejero Molina permanece desde 1983 encarcelado en la prisión militar de Figueras, una fortaleza del siglo XVIII de 320.000 metros cuadrados, habilitados solo una pequeña parte de ellos como prisión. El exteniente coronel es el último de los condenados por su implicación en el 23F, que aún permanece en prisión tras la puesta en libertad el pasado 1 de julio del exteniente general Jaime Milans del Bosch, el último de los 33 procesados que ha sido excarcelado. Esta decisión se produce en vísperas del 10º aniversario de unas imágenes casi olvidadas. Todo aquello está ya muy lejos, afortunadamente, Andrés Averasturi. Pues yo no sé si está o no está muy lejos, ¿no? Porque los titulares de los periódicos estos últimos días nos lo recuerdan constantemente, eso o cosas parecidas.
La verdad es que este es un tema difícil de resumir, de decirlo en un minuto, porque yo reconozco de entrada que no tengo más remedio que ser visceral, que no soy objetivo, y lo digo claramente. ¿Por qué? Pues porque sentí mucha vergüenza y porque sentí mucha rabia cuando vi a Tejero, pistola en mano, humillando a todo este país desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y reconozco que se me revolvieron los pulsos cuando al viejo general Gutiérrez Mellado lo humillaban unos cuantos de los que luego saldrían por las ventanas del palacio, camino de ninguna parte. La decisión del juez militar pues me parece, supongo que correcta, porque la ley es clara y el perdón legal tiene también un plazo legal. El conflicto auténtico se va a producir cuando no hablemos de legalidades, sino de perdones a secas. Tejero ha tenido mucho tiempo para reflexionar y nunca, que yo sepa, se ha arrepentido del esperpento trágico que protagonizó aquella tarde. Ha mantenido siempre un orgullo que yo ni puedo entender ni puedo compartir y que me resulta dificilísimo, yo creo imposible incluso, de respetar. No está mal que las cosas sigan así, como ahora están, y que el tiempo nos ayude a todos, en todo caso, a entender que los salvadores de las patrias están ya en el agujero más negro de la historia y que aquí no hay más dialécticas que las de la palabra. Hablemos ahora de cuestiones laborales. Los sindicatos han reiterado hoy que el mercado laboral precisa de reformas radicales si se quiere reducir la tasa de precariedad en el empleo, que supera en la actualidad al 30%. Un grupo de expertos del Ministerio de Trabajo considera, sin embargo, que no se deben introducir modificaciones sustanciales en el sistema de contratación temporal, ya que la flexibilidad del sistema español permite ajustes rápidos de plantilla a la baja o al alza, según la situación económica. En este informe hecho público hoy se aconseja reducir a 2 años el tiempo máximo de los contratos temporales. Estas son las novedades que deberán ser negociadas ahora con los sindicatos. Respecto a estos contratos, los temporales, el estudio aconseja reducir a 2 años el tiempo máximo de su duración. Los economistas abogan además por la modalidad de fomento del empleo, para la que piden una duración máxima de 2 años y mínima de 3 meses. En cuanto al resto de los contratos, proponen la prohibición del encadenamiento de los no indefinidos, el mantenimiento de los fijos discontinuos y la duración máxima de 3 meses en los eventuales. Otra de las novedades presentadas hoy en el Congreso se refiere a la contratación de prácticas, para la que el ministro de Trabajo ha exigido la titulación superior. Similar suerte han corrido los contratos en formación, de los que se elimina además todo tipo de bonificaciones. Todas estas reformas encajan, según dijo Martínez Noval, en el futuro pacto de competitividad, un pacto que solo prosperará con el consenso de los interlocutores sociales. Los sindicatos ya se han pronunciado sobre el informe. Las 2 centrales sindicales mayoritarias lo consideran inadmisible. UGT señala que las propuestas del estudio no son suficientes para iniciar una negociación y califica la reforma como irrelevante, ya que solo afecta al 1% de los contratos atípicos que se hacen al año en España. Se queja UGT del tratamiento dado a los contratos de prácticas por no garantizar la práctica profesional. Comisiones Obreras, por su parte, critica los supuestos referidos a la contratación temporal y a la flexibilidad laboral, que para esta central no genera empleo, sino que dualiza el mercado de trabajo. Una economía moderna exige un trabajo bien remunerado. Son palabras del ministro de Trabajo, quien pretende además introducir algunas reformas en las modalidades de contratación laboral. ¿Crees, Carmen Tomás, que estos cambios podrán ayudar a fomentar el empleo? Hombre, el informe de los expertos contratados por el Ministerio de Trabajo sobre las modalidades de contratación existentes, y que son nada menos que 14, pues no me merece un juicio tan descalificador como el que le propinan los sindicatos, aunque tampoco lo contrario, la verdad. Creo que tiene cosas buenas y malas. Dicen los expertos que entre 1986 y 1990 una parte importante del empleo se creó gracias a la mayor flexibilidad de las modalidades de contratación, aunque reconoce que se han producido numerosas confusiones, que ha dejado demasiadas puertas abiertas, que ha habido ausencia de garantías y que se han dado prácticas de elusión o de abuso de la ley. Hasta ahí, pues más o menos de acuerdo. Lo que me sorprende es que con esos mimbres aseguren que no ven la necesidad de eliminar el contrato temporal de fomento del empleo, que es el que los sindicatos señalan como fomentador de la precarización, ya que con asiduidad se está utilizando para cubrir de forma eventual, con contratos de hasta 3 años, que vaya eventualidad, puestos que en realidad eran fijos. No obstante lo dicho, pues me parece positivo que al menos exista ya un documento que, aunque haya empezado con mal cartel entre los sindicatos, sirva de base para discutir y poner orden en la irracional aventura que supone, me parece a mí, tener 14 formas distintas de contratar a un trabajador.
Pues los trabajadores se podrán encontrar con dos novedades en la declaración de la renta del año que viene. Dos novedades que afectarán a los inquilinos de pisos de alquiler y a los que tengan gastos de guardería. La Comisión de Economía del Congreso, que tramita el proyecto de ley de la renta, ha acordado hoy elevar de 2 a 3 millones el límite de ingresos por debajo del cual se podrán deducir los gastos de alquiler de viviendas. Eso sí, los límites se mantienen en el 15% con un máximo de 75.000 pesetas de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo. Asimismo, la Comisión aprobó el derecho a deducir un 15% de los gastos por custodia de hijos con un tope de 25.000 pesetas. Esto afectará solo a las rentas de trabajo inferiores a 2 millones de pesetas si la declaración de la renta es separada y de 3 millones si es conjunta. Son, como decimos, dos novedades que podrían ser incorporadas en la declaración de la renta del año que viene. Y vamos a repasar ya otros hechos destacados de la jornada. También ocurrió esto. El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, asegura en el Congreso que el gobierno español no ha recibido ningún reproche de los países del Magreb por la posición española en la guerra del Golfo. Bajo la vigilancia de la Ertzaintza, las empresas contratadas por la Diputación de Guipúzcoa han iniciado las obras del tramo guipuzcoano de la autovía de Leizarán. Los directores de los centros penitenciarios españoles denuncian que el principal problema de las prisiones es la falta de funcionarios dedicados a la vigilancia de los reclusos. El choque frontal entre vehículos provoca el 30% de las muertes en accidentes de tráfico, lo que constituye el tipo de siniestro con un mayor índice de mortalidad. Los obispos andaluces elaboran una carta pastoral sobre la guerra del Golfo, en la que se asegura que el conflicto responde únicamente a una guerra de intereses económicos. Se complica la situación en Albania. Los tanques han ocupado la capital Tirana mientras 50.000 personas se manifestaban por sus calles y derribaban la estatua del expresidente del país, Enver Hoxha. El Parlamento y la prensa soviética califican de llamada a la guerra civil las declaraciones realizadas ayer por el reformista Boris Yeltsin pidiendo la dimisión inmediata de Mikhail Gorbachev. ¿Quién mató a Laura Palmer? Este misterio se desvelará en la segunda parte de la serie Twin Peaks que Telecinco estrenará el 1 de marzo. Surgirán, sin embargo, nuevos misterios en ese pueblo norteamericano donde se enfrentan las fuerzas del bien y del mal. Tendrán, pues, más enigmas. Nosotros hoy solo vamos a desvelar uno. Estos son los profesionales que doblan las voces de Twin Peaks. 9 enigmáticas horas con la música de Angelo Badalamenti han sido suficientes para atrapar sin salida a millones de Telecinco espectadores. Twin Peaks, los picos gemelos inexistentes y turbulentos, serían completamente inaccesibles de esta manera. Have a look here, miss, shall we? Oh, you seem to be coming along splendidly. Pero aquí están ellos, un equipo de profesionales que con sus voces nos acercan las intrigas y pasiones desatadas por David Lynch. David Lynch es un hombre que busca más allá de lo normal, se mete un poco en lo paranormal. Entonces, en un principio, no se hace muy entendible una serie de enigmas, de frases enigmáticas que entorpecen un poco la labor de la adaptación en cuanto a que no entiendes. Javier Dotú, María José Castro, Alicia Sainz de la Maza y Luis Reina son Laura Palmer, el agente Cooper, Bob y Shelley, actores de doblaje cuya principal misión es no traicionar la interpretación original. Yo procuro imitar a la actriz que está en la pantalla, que es realmente lo que somos, imitadores. Déjeme que le eche una miradita. Oh, francamente, yo la encuentro espléndida. Las primeras entregas estarán listas el 21 de febrero. El misterio de Twin Peaks se extenderá algunas semanas más. Solo el director tiene una idea aproximada de cómo se solucionará este enredo. Y eso que todavía falta lo mejor. Algunos de estos besos y abrazos que acaban de ver son capaces de matar. Las apariencias de normalidad pueden ocultar de todo. Por eso yo no me fiaría ni de Juancho Armas Marcelo, que sale todos los días en la misma pantalla con aspecto sospechosamente inocente.
Su pasión por la serie nos indica, sin embargo, que algo oculta. Juancho, te pido que lo digas aquí. Vamos, que confieses. Hombre, Luis, ya todo el mundo sabe que yo soy un tipo totalmente inocuo, que mira la vida desde la cumbre del escepticismo. Pero efectivamente mi pasión por David Lynch viene de antigua, aunque la fascinación se produjo precisamente con Terciopelo Azul. Antes El Elefante Blanco despliega tales dotes de sobriedad y madurez que Hollywood le propuso la película para 8 Oscars. Aunque luego decidiera dárselos a Gente Corriente, película que de verdad a mí no me interesó nunca nada. Ni siquiera la entendí. Claro que el verdadero linchamiento de la televisión, de los seriales, los culebrones y las películas, lo consigue Lynch con esa provocación desaforada y mágica que es Twin Peaks. Bajo la apariencia de la normalidad en un pueblo norteamericano que da título a la serie, Lynch organiza los elementos de laboratorio que le son propios a su propia lealtad, a su propia calidad como cineasta y a su vocación de creador de ficciones cinematográficas, ese mágico poder que poseen las tinieblas, el corazón escondido de la mezquindad y el vicio casi siempre inconfesable que anida en el ser humano. ¿Quién mató a Laura Palmer? Yo creo que lo sé desde el primer momento, aunque a mí de verdad lo menos que me interesa es ese elemento enigmático. Tengan ustedes en cuenta que quienes lloran siempre en la pantalla son siempre sospechosos de algo. Laura Palmer, de la que la hija del propio Lynch escribió un diario en que afirma, entre otras cosas, que la asesinada había tenido relaciones con más de 40 hombres antes de los 14 años, o sea que la Lolita de Nabokov queda absolutamente desfigurada, es solo una coartada de Lynch para exponerlos la sordidez oculta en el ser humano, en cualquier ser humano, desde el camarero al policía, desde el ama de casa al gran hombre de negocios. ¿Dónde está el secreto? El del teatro clásico, el del teatro griego, estaba en la influencia de los dioses y las pasiones. El del mundo de Lynch, el del mundo moderno, nuestro mundo, está en ese encanto terrible de la belleza debajo de la cual late siempre el demonio de la esquizofrenia, la doble o la triple personalidad. Acompañen a esto el rigor en la realización, en la fotografía, en la elección de los actores, en la interpretación y, claro está, en la música del gran Badalamenti. El resultado de toda esta estética se llama Twin Peaks. Que habrá mucha gente que discuta que Lynch se pasa con su proyecto y su resultado. Bueno, ¿y qué? Ahí está la vaina. Ese es su triunfo, convertir todo lo que toca en un fenómeno sociológico siempre discutible. Eso ha hecho últimamente con Corazón Salvaje, la historia de Sailor y Lula, la novela de Barry Gifford recientemente editada en España. Les sugiero de todos modos que estén a partir de marzo atentos a esta pantalla. Ni siquiera los que se molesten con los excesos de Twin Peaks se arrepentirán. Puedo asegurarlo tajantemente. Importante revés para la selección española de fútbol. Esta noche ha perdido por 3-1 frente a Francia. Nuestra clasificación para la Eurocopa en Suecia dependerá ahora de los próximos encuentros de nuestros rivales de hoy. Pero vamos al comentario del partido. Lo hace José Javier Santos desde París. Los que tuvimos oportunidad de estar en el majestuoso Parque de los Príncipes en junio de 1984 teníamos aún el sabor amargo de una final perdida. El rival era el mismo, la orgullosa Francia, entonces con Platini en activo y ahora en el banquillo, y en la misma competición, Eurocopa de Naciones. Por tanto, hemos llegado al estadio mosqueados. Ritmo de locos en el comienzo. Suárez nos dejaba mal porque, aunque sorprendió con ausencia de delanteros, al principio todos eran delanteros, atacábamos y Michel con su pierna mala, la zurda, ponía en bandeja el primer gol a José Mari Vaquero. Jugada de las que denominamos los especialistas de pizarrón. La soberbia francesa se tambaleaba. Yo no creía lo que estaba viendo, ni muchos. Pero en el único fallo defensivo, 4 minutos después, Francia encontraba el salvavidas. Saque del morenito Baigua y cabezazo del tosco Sosí. Tosco pero efectivo. Nuestra defensa miró con entusiasmo la plasticidad del cabezazo. De ahí al final del primer periodo, un par de vuelos bajos del buitre, por cierto muy poco inspirado en el día de hoy como el resto del equipo. El descanso sirvió para que esas dudas de las que les hablaba en el comienzo aumentaran. Platini, inteligente, dejó la iniciativa del juego a España. Dominaba nuestra selección sin ningún tipo de remate. Y así llegábamos al minuto 12, donde un ilustre veterano de la vieja guardia francesa, Manuel Amorós, gasta la cosa bromas
de origen español, colocaba la pelota en el pie de Jean-Pierre Papin y este, sin nada que envidiar a las acrobacias de Hugo Sánchez, marcaba el 2-1. Por tanto, el gallo seguía cantando. La puntilla llegó a 14 minutos del final. Bayrou, el mismo del primer gol, buscaba con ese guante que tiene de pierna izquierda la cabeza de Blanc, y Zubizarreta culminaba una noche negra donde jugó de espectador. Como pueden ustedes apreciar, a pesar del coletazo final y de una gran ocasión de Manolo Sanchís, 6 años y medio después, el gallo picoteaba de nuevo la histórica mediocridad de una selección que se arruga ante los grandes compromisos. A Suárez le huele pues la cabeza a pólvora, y esta selección, después del fracaso del Mundial y de quedar prácticamente fuera de la Eurocopa, se tendrá que replantear el futuro. Desde París, gracias amigos de Telecinco y buenas noches. Buenas noches. En fin, que España lo tiene bastante más difícil para clasificarse para la Eurocopa de Suecia. Es un hecho que nos lleva a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Regresamos dentro de unos instantes con los titulares de los periódicos de mañana. Hasta ahora mismo. Man Ray, Hamilton, Newman, Bailey. Los grandes de la fotografía presentan su mejor obra. 50 volúmenes de imágenes que hablan por sí mismas. Los grandes fotógrafos, con el primer número Cartier-Bresson, el segundo David Hamilton de regalo. Ustedes, los expertos, tienen que saber la mejor forma de invertir 1 millón. Las nuevas cuentas no están mal. Para los que tienen muchos millones. También está el plazo fijo. Para los que tienen mucha paciencia. Y a 1 año no habría algo más rentable. ¡Letras! ¡Letras del tesoro! Exíjalas con todas sus fuerzas. Le he dicho letras del tesoro. ¿Dónde invierten los expertos? Tesoro Público. Las puertas de los Juegos Olímpicos del 92 ya están abiertas. Ya puedes reservar tus entradas. Solo las encontrarás en las más de 2.600 sucursales del Grupo Banesto. Ven a buscarlas. Nunca has tenido los Juegos Olímpicos tan cerca. Banesto, el banco de los Juegos Olímpicos del 92. Nuevo Polo. Más que un coche, un Volkswagen. ¿En tu casa o en la mía? Guinness, la otra cerveza. En un instante puedes tener lo mejor. ¿Sabes? Me gustas. Sopas Quick de Nor. Nor, ¿sabes? Me gustas. Axe.